Nadie sabe exactamente dónde está esta cabaña, y eso no es casualidad. Fue construida en secreto en medio de un bosque donde no está solo, porque entre los árboles se mueven animales salvajes, observan, esperan, y un error puede costarte la noche o algo peor. Pero antes de continuar, si te gustan este tipo de historias reales de supervivencia, dale like a este video porque lo que viene se pone aún más intenso. Pero lo más impactante no es la cabaña, es lo que este hombre tuvo que soportar para terminarla. Durante 180 días, Ruslan desapareció del mundo, sin electricidad, sin ayuda, sin máquinas. Solo él contra un entorno que no perdona y contra algo más, la constante presencia de lo desconocido. Y desde el primer día el bosque dejó algo claro. Aquí tú no mandas. Construir parecía sencillo hasta que empezaron los problemas. El frío en las noches, los sonidos entre los árboles, ramas que se rompen, pasos que no son tuyos, la sensación constante de estar siendo observado. Y cada pequeño error se volvía enorme. Perder una herramienta significaba horas de trabajo extra. Una mala decisión podía arruinar días enteros o atraer la atención de algo que no quieres cerca. Pero lo peor no era el clima, era el desgaste mental. Porque cuando estás completamente solo y sabes que no eres el único allá afuera, el silencio empieza a hablarte. Aún así, Ruslan siguió. Día tras día, cortando madera, ajustando cada pieza, mirando constantemente a su alrededor, aprendiendo del error. No había prisa, porque en el bosque la prisa se paga caro.
Poco a poco lo que parecía imposible empezó a tomar forma. Pero justo cuando todo avanzaba, el bosque volvió a ponerlo a prueba. El clima empeoró, el cansancio se acumuló y los sonidos en la noche se hacían más cercanos. Si has llegado hasta aquí, comenta bosque. Quiero saber quién sigue viendo hasta este punto. Era el punto donde la mayoría se habría rendido, pero Ruslan no, porque ya no se trataba de construir una cabaña, se trataba de sobrevivir y de demostrar hasta dónde podía llegar. Y cuando el invierno finalmente llegó, ahí estaba, firme, oculta, resistente, un refugio en medio de un territorio que no le pertenece. No es una cabaña cualquiera, está adaptada al entorno, protegida del frío e integrada con el bosque y con lo que vive en él, casi invisible, como si siempre hubiera estado ahí. El bosque no fue conquistado, los animales siguen ahí, acechando en la distancia, pero por primera vez hubo equilibrio. Y dentro de esa pequeña cabaña había algo más que refugio, había disciplina, paciencia y resistencia. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete ahora, porque aquí verás cosas que pocos se atreven a hacer. Porque al final, el mayor desafío no era sobrevivir al bosque, ni a lo que se mueve en él, era sobrevivirse a sí mismo.